7 minutos en ampliación de noticias, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, a través de RPP, La Voz del Perú. Hemos tratado este tema en varios momentos en las últimas semanas porque había el peligro de que dejara de funcionar los alimentadores y el metropolitano. Esta tensión se ha mantenido, todavía no se ha llegado a una solución. Sin embargo, hoy parece haber una buena noticia. Estamos con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y se ha aprobado una transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas para subsidiar la tarifa de transporte y avalar un pago de compensaciones. Y esto, la pregunta inicial, obviamente, y hay muchas más interrogantes, es si solamente baja la tensión o empieza a solucionar el problema, ¿no? Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Mónica, Carlos, Fernando, un gusto de poder estar con ustedes esta mañana en RPP. Sí, efectivamente lo que nosotros tenemos son buenas noticias con relación a estos avances, haciendo o buscando que se garantice lo que es el servicio de transporte. Y ayer se aprobó, como bien has mencionado tú, Mónica, un aval para un préstamo que va a Protransporte. Ese préstamo que va a Protransporte se ha obtenido de una entidad financiera y lo que hace es poder cubrir un mayor valor que ha habido por justamente la exigencia que se le pide a los transportistas de que lleven menos pasajeros y que hay una diferencia entonces que tiene que ser cubierta. En este caso vamos a cubrir nosotros junio y julio. Y también se aprobó ayer una transferencia que viene vía decreto de urgencia, que son más de 13 millones de soles, que lo que hace es cubrir el mes de agosto. Lo que todavía está faltando es generar otro DU a través del Ejecutivo para poder justamente atender el mes de agosto de los corredores. Pero atendiendo a tu pregunta también, Mónica, hay un tema que yo le he pedido a la ministra de Economía, que no tengamos que estar actuando mes a mes, sino que tengamos una sostenibilidad en esta solución. Es una espada de Damocles para la ciudadanía, no para las autoridades. Imagínate, eso es un tema que no podemos permitir que el ciudadano se vea con un problema, con un riesgo, con una paralización o con una subida de tarifas, y que además nos genera a nosotros como autoridades un desgaste cotidiano, porque conseguir esto viene de reuniones, de gestiones que se vienen haciendo desde el mes de abril. Nosotros hemos pasado por el tránsito de, vamos a decirlo así, 3 premieres. El premier Ceballos nos condujo por un camino hacia el MTC, después hacia el MEF. De ahí vino el nuevo premier Cateriano, con quien no nos pudimos reunir para tocar ese tema. Y ahora el lunes nos hemos reunido con el premier Martos, donde también hemos vuelto a hablar de esta situación y buscamos pues generar esa predictibilidad que todo ciudadano tiene que tener y no tener incertidumbre, como tú bien has mencionado. Alcalde, pero Carlos, efectivamente usted dice que se trata de medidas que van a paliar déficit en cuanto a los meses de junio, julio y agosto. Entonces, pese a esta situación, ¿cómo se puede garantizar la continuidad para los próximos meses tanto del servicio del metropolitano como de los corredores complementarios? Esa es la gran duda que tiene la población. Mira, acá hay dos cosas que se están construyendo. Ya la ruta que se tiene que seguir para que justamente la tarifa COVID, que es esa tarifa que tiene un sobrecosto, pueda ser asumida por el Ejecutivo, ya eso está delineado. Ha costado meses poder delinear esa situación. Ya se ha quedado muy claro de cómo debe operar, porque es una tarifa donde se genera una subvención no a las empresas, pero sí al pasaje que debería pagar un ciudadano. Entonces, esto ha quedado delineado, ya salió el primer decreto de urgencia, eso ya no tenemos nosotros que inventar. Sin subvención, ¿cuánto pagaría el ciudadano? Mira, para lo que es el metropolitano, estamos hablando de más o menos 6 soles 50 sería la tarifa en estos momentos, si fuese la tarifa sincerada. Hoy en día el ciudadano paga 2 soles 50, entonces hay 4 soles que está asumiendo el Estado, y eso es algo que se ha plasmado en este primer decreto de urgencia.
Alcalde Muñoz, buenos días. Fernando, buenos días. Quisiera comprender el contexto institucional de la solución que ha conseguido, que como nos dice es provisional porque va hasta el mes de agosto. Y el contexto institucional llama la atención unas reacciones de algunos concejales que de una manera un poco termocefálica anoche vimos en la televisión protestando contra este acuerdo. No he llegado a comprender cuál es el nivel de oposición que ha habido contra la mayoría que usted dirige. Pero el contexto también es lo que pasa con ATU, porque no se entiende por qué no se ha transferido la totalidad del transporte público a esta autoridad que tomó tanto tiempo crear, ¿no es cierto? Tenía entendido que hubo algunas adendas que no se firmaban, creo que ya se firmaron, que ha habido un aval justamente del Ministerio de Economía. ¿Por qué no se ha transferido todavía todo el sistema de transporte a la ATU? Justamente, Fernando, ese era el segundo punto que iba a tocar, que tiene que ver con algo que le va a dar sostenibilidad a las cosas. Efectivamente, yo también me hago la pregunta, ¿por qué no se han transferido las cosas? Y hemos encontrado mucha resistencia de parte de la ATU para poder recibir. Nosotros planteamos en algún momento que esto podía hacerse con una cesión de la posición contractual, aun cuando pudiesen haber quedado algunas cosas pendientes. Esto de cara a poder generar una mejor y más rápida reacción para que las cosas estén pasando a manos de la ATU. Hubo una oposición cerrada de parte de ATU en ese sentido y tuvimos que esperar a tener las adendas firmadas, a completar muchas cosas que se nos exigía, pero que podríamos nosotros haber generado, como decía yo hace un momento, una sesión de la posición contractual con las cosas que ya estaban firmadas y que no dependía de la municipalidad. Muy bien, eso se tuvo que transitar por este camino, hemos firmado todo, no hay un solo documento pendiente y ahora estamos en el último paso exigido por la ATU para que esta transferencia se dé. Nosotros hemos pedido que se genere ya el acto resolutivo, que es con el que se abre la etapa final, y lo que se nos dijo a nosotros en las reuniones que hemos tenido es que esto va a ser muy rápido. El día lunes que estuvimos con el Premier Martos, también estuvo la presidenta de la ATU, la señora María Jara, y hemos refrendado de que esto va a estar como máximo en el término de un mes ya en manos totalmente del ATU. ¿Por qué? Porque hay una sencilla situación. Cuando tú tienes dos autoridades, al final no te sientas ni en una ni en otra silla. Lo más probable es que te vayas a sentar en el medio y eso te pueda producir una caída. Y esa caída, en este caso, sería lamentablemente una afectación para los ciudadanos. Y es lo que no queremos nosotros, y por esa razón estamos también pidiendo que finalmente la ATU asuma su responsabilidad. La ATU fue creada en el año 2018, en diciembre del 2018, y ha tenido algunos tropiezos en el caminar, vamos a decirlo así. Primero se creó sin tener una presidencia ejecutiva, después se le dio la presidencia ejecutiva a un funcionario que duró muy poco tiempo, de ahí ha venido la señora Jara, con quien hemos encontrado algunas situaciones de poco diálogo a veces, inclusive... Sí, parece que los perfiles no han congeniado, hay que señalarlo también. A veces Mónica, hasta temas humanos hay en estas tensiones. Lo que yo te quiero decir es que cuando tú tienes la voluntad de sacar las cosas adelante, aceptas propuestas que tienen legalidad y que tienen formalidad. Nosotros propusimos muchas posibilidades para ir pasando las cosas e ir haciendo que esto sea más ordenado, sobre todo pensando en los ciudadanos, y lamentablemente no se ha dado. Tenemos que ir a una pausa. Tuvimos la reunión termino con esto rapidito, el día lunes que estuvimos con el Premier se ha comprometido a que esto se pueda cumplir en el término que hemos establecido. Así lo esperamos, pero le pedimos que no se vaya, por supuesto. No, Vamos me voy, a regresar Mónica, con más preguntas, porque el alcalde tiene que tener muchísimo trabajo y hay muchas respuestas que hay que darle a la ciudadanía. Ya regresamos. 9:19 en Ampliación de Noticias, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y Mónica Delta, estamos con ustedes y justamente está con nosotros respondiendo nuestras preguntas el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Alcalde Muñoz, hemos quedado sumamente satisfechos con las explicaciones que nos ha dado usted sobre la solución, por lo menos provisional, del tema del transporte, por lo menos en el metropolitano, aunque nos ha hecho saber que falta un último paso. Cuidado, que a veces los últimos pasos pueden son mal pasos.
Bueno, sobre todo en algunas formas de baile, es cierto. Señor Muñoz, sin embargo, hay otro tema sobre el que yo quería interrogarlo, que es el de las colas que estamos viendo en la ciudad de Lima, pero en las otras ciudades del país también, para cobrar el bono familiar universal. Y yo sé que no es un tema que compete institucionalmente a la Municipalidad de Lima, pero la pregunta es por qué el gobierno no ha coordinado con los municipios, estoy pensando sobre todo el de Puente Piedra, para que haya alguna forma de ayuda y de previsión y evitar ver que los ciudadanos de Lima están expuestos al contagio por las aglomeraciones que se generan en colas, en algunos casos de 10 cuadras. Explíquenos su punto de vista sobre este tema como responsable moral de la ciudad de Lima en su conjunto. Mira, Fernando, este es un tema que nosotros también lo estamos pensando y evaluando y buscando que hayan soluciones, pero creo que lo que tendría que hacer el Ejecutivo es pensar de una manera diferente, porque ha venido tomando una serie de decisiones y esas decisiones hemos visto que no han sido las más efectivas. Eso, por ejemplo, se conjuga con esta última decisión del confinamiento los días domingo. Los días domingo lo que está haciendo es adelantar las colas al día sábado, o los que no pudieron hacerlo el sábado, salir muy rápido los días lunes y también tener colas en los bancos, en los mercados, en los espacios donde hay una atención en general. Entonces, algo que tenemos que hacer, y eso nos toca también a nosotros, es ver de no generar espacios de aglomeración. Entonces, en esa línea también, el día lunes que tuvimos una reunión con el Premier, que fue una reunión muy cordial, la verdad que muy alturada, hicimos algunos planteamientos y dejábamos entrever que considerábamos que el confinamiento de los días domingos no necesariamente es algo que traiga resultados, creemos eso, que deberíamos buscar hacer estos cercos epidemiológicos o círculos epidemiológicos, como le llaman algunos, en zonas focalizadas, en distritos o zonas con mayor incidencia de COVID previamente evaluados, y hacer en esos espacios que se escojan, fíjate que el plan Taita ha traído buenos resultados, esto sería una suerte de, basándonos en cosas buenas del plan Taita, en algo todavía mucho más especializado, y hacer en esos lugares, hacer pruebas rápidas pero moleculares, o pruebas moleculares, de ser el caso. ¿Por qué? Porque sabemos que las pruebas rápidas traen falsos positivos y falsos negativos, y entonces teniendo un poco más de información real, proponíamos que se aísle a la familia, y ahí en ese aislamiento de la familia que se dé un bono, no que se estén repartiendo los bonos universales. Fíjate, yo tengo que decir, yo tengo un familiar que no tiene ninguna necesidad y a este familiar le ha llegado un bono universal. Por cierto, ha procedido a hacer lo que es la devolución con una carta, con un documento. Y esas cosas hay que afinarlas, creo yo, porque si seguimos pensando de la misma manera con cosas que no nos han traído resultados, vamos a tener una incidencia muy grande de casos de positivos. Cuando he visto que, por ejemplo, tenemos 9.099 nuevos casos de contagios, eso realmente es una alarma. Esa es una situación que nos dice que no estamos como Estado, y ahí nos involucramos todos los niveles del Estado, no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer para poder sacar adelante esta pandemia. Alcalde, sus detractores señalan que no se siente el liderazgo del alcalde de Lima en la ciudad. Irónicamente dicen, el alcalde Jorge Muñoz está de cuarentena permanente. En el tema de disposiciones de medidas de bioseguridad, transporte público, limpieza pública, ayer leía muchas críticas al respecto. ¿Qué le responde usted a estas opiniones, a estas voces, a sus detractores? ¿Por qué dicen ellos, a su criterio, que no se siente el liderazgo del alcalde de Lima? Mira, se viene un proceso electoral, Carlos, en los próximos meses, y entonces están queriendo crear una imagen o una etiqueta. Yo escucho estas críticas, les preguntaría, ¿y dónde están las propuestas? Yo estoy todos los días trabajando, todos los días estamos buscando... ¿Pero es solamente por eso o no reconoce usted errores o fallas en la gestión como toda autoridad pública? Todos como seres humanos cometemos errores y hay que estar siempre mirando y haciendo introspecciones.
pero hay una situación, no pueden decir que yo no estoy presente porque estamos trabajando, tenemos una serie de planes y una serie de cosas que son evidencia del trabajo. Por ejemplo, hoy en día hay cosas evidentes que están claramente al servicio de los ciudadanos, como más ciclovías en la ciudad. Hemos puesto ciclovías temporales, hemos peatonalizado varios espacios, varios lugares, hemos recuperado... ¿Cuántos kilómetros hay de ciclovía en este momento? Mira, Mónica, ahorita tenemos nosotros, en cuanto a ciclovías temporales, estamos caminando a tener 46 kilómetros de ciclovías temporales. Tenemos un déficit, y digo temporales porque son las que se han hecho muy rápido y que tienen que ver con esta situación de la Con pandemia. fallas de origen también, ¿no? Que generan peligro, ¿no? En algunos casos. Mira, y en ese sentido hemos estado en todos los lugares tratando de buscar que no tengamos estas situaciones y hemos hecho un reconocimiento también en ese sentido, porque lo peor que puede haber es decir esto está perfecto cuando tiene alguna falla de origen, como dices tú, pero esas fallas se han ya, digamos, subsanado y se está trabajando muchísimo. Por ejemplo, el otro día una persona me decía, yo vivo en la zona de La Molina y estoy utilizando la avenida Canadá para ir a mi trabajo, porque son 5 kilómetros que se han hecho una ciclovía pero muy bien hecha para llegar a San Isidro. Pero no solamente es eso, también estamos con la preocupación de estos temas del transporte que hemos mencionado. Acabamos ya de lanzar la licitación para los 10.2 kilómetros del metropolitano, esa que faltaba. Carlos, también acabamos de firmar hace 2 días atrás un convenio para que se haga el expediente técnico para Pasamayito. Pasamayito va a ser una vía de más de 8 kilómetros que va a unir Comas con San Juan del Lurigancho. Eso va a ser algo que va a beneficiar a más de 1 millón de personas. Estamos trabajando ahorita en lo que es el puente que va a unir el Malecón Checa en la parte del Agustino con San Juan del Lurigancho. En fin, ahora más tarde voy a estar en Pachacamac viendo la obra de Malaje. Alcalde, pero... la obra, y entonces no se puede decir que no estamos trabajando. Y eso es lo que ya quieren que decir usted algunos, habla de... y yo los escucho, pero les digo gracias por esas apreciaciones, pero quiero escuchar también propuestas, ¿no? Ya que usted habla de responsabilidades, ¿ya se determinaron en la municipalidad estas responsabilidades en el caso del niño de 2 años que murió por caer a un pozo sin tapa? Mira, Carlos, ese es un tema que tiene varios ámbitos de evaluación. Pero ya pasó más de un mes. No, pues, pero te cuento que son cosas que... A ver, vamos por partes y por cucharadas. La primera tiene que ver con el tema de la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía está trabajando, es la 12 Fiscalía la que ha hecho todas sus evaluaciones y está próxima a generar un dictamen. Tenemos también el Congreso de la República que está haciendo su trabajo a través de la Comisión de Fiscalización. Tenemos una comisión de regidores de la municipalidad que está haciendo su trabajo. Y en lo administrativo, nosotros, a pesar de que no encontramos una responsabilidad directa, porque esto era un tema que tenía una tapa que estaba a 2 metros bajo tierra, con tierra encima y con pasto encima, hemos tomado algunos cambios, hemos hecho unos cambios en la sugerencia de servicios a la ciudad. Y esto para poder tener mejores ojos y para poder chequear cualquier cosa que pueda estar pendiente o faltante en nuestros parques o en nuestros espacios públicos. Entonces, nosotros estamos atentos. Después también otra de las cosas que te quiero decir, y quiero decirle a los ciudadanos que nos están escuchando, que hay 134 parques del cercado que hemos revisado en todos sus aspectos. Y esos 134 parques, por ejemplo, podemos haber encontrado algunas ramas que estaban peligrosas en algunos de ellos, o algunos montículos de niveles, cables que pueden generar también alguna problemática, y absolutamente todos esos temas se han corregido desde una perspectiva multidisciplinaria acá de la municipalidad. Esto es algo que Muñoz, no podemos nosotros, digamos, obviar. Tomamos nota entonces de lo que se está haciendo y esperamos, como Carlos se lo ha preguntado, un informe oficial, claro y contundente sobre lo que pasó con ese niño. Pero puesto que usted nos dice que va a ir hoy a Pachacamac, quisiera preguntarle qué es lo que sucedió con algunas propuestas que me parece que fueron formuladas o inspiradas por miembros de su propio partido político, de Acción Popular, para cambiar la zonificación de Lurín, lo que hubiera significado perjuicio para las inmediaciones de la zona arqueológica de Pachacamac, pero también para los humedales que hay en la zona.
¿Qué nos pueden informar sobre eso? Tengo entendido que ha quedado, por lo menos por ahora, desestimado, pero alguna voluntad extraña sí que hubo, ¿no? Fernando, gracias por preguntarme este tema, porque es un tema de mucha sensibilidad y algo que en lo personal me preocupó a mí muchísimo. Mira, hace más de un año atrás, el alcalde de Lurín, el señor Martí Corena, hizo una presentación hizo una petición, mejor dicho, al municipio pidiéndole que se hiciese una recomposición integral de la zonificación. Esa situación pasó primero por el Instituto Metropolitano de Planificación, han habido idas, venidas, se generó un informe, ese informe ingresó a la Comisión de Desarrollo Urbano, se generó un dictamen multipartidario de 16 personas, 10 regidores de distintos partidos, no solamente de Acción Popular, aprobaron ese reajuste integral de zonificación. Cuando yo me entero de esta situación, le pido a la Secretaría General que paralice las cosas porque habían algunas cosas, y ahí coincido contigo, que no estaban claras. Un primer tema estaba referido a un humedal, que decían que no era humedal, que no lo había calificado el Ministerio del Ambiente, y yo he pedido que eso se quede muy, muy claro para ver si es o no es un humedal. Después hemos encontrado alguna documentación que dice que aun cuando es pequeño, es un humedal. Entonces, si es un humedal, tenemos que tratarlo como tal. Punto 1. Punto 2, temas relacionados con temas del valle en sí mismo, no se tomaron en cuenta, y un tema que tú has tocado también, esta recomposición integral de la zonificación o reajuste integral de la zonificación, lo que hacía era de alguna manera meterse hacia la zona de Pachacamac. Entonces, evidentemente, ahí se iba a generar un mayor conflicto de límites que ya existe entre Pachacamac y Lurín. ¿Hay alguna sospecha de su teniente alcalde, alcalde Muñoz? Porque dice que estaba detrás de alguien específicamente en Acción Popular, o Mira, Mónica, pone las manos al fuego por la gente que trabaja con usted. Escúchame una cosita, Mónica, yo no tengo ningún elemento en ese sentido, pero sí te puedo reseñar los hechos concretos y objetivos, que son los hechos que a mí en lo personal me hicieron pedir que esto se vea con otros ojos. Fíjate una cosa, esto ha generado un dictamen nuevo, y acá lo tengo conmigo, pues sabía que esto podrían preguntarme, es el dictamen. No estaba preparado entonces a que le pregunten eso. No, lo que pasa es que este es un tema de sensibilidad. Me lo han preguntado. Por eso es importante aclararlo. Muchas personas, ¿no? Ajá. Entonces, fíjate, este dictamen último que acaba de salir deja sin efecto el dictamen del reglamento, o mejor dicho, esta reintegración integral de la zonificación, o este reajuste integral de la zonificación. ¿Y quiénes han generado este dictamen? Justamente todos los regidores de Acción Popular han dejado sin efecto esta situación. ¿Quiénes están reconsiderando el dictamen que deja sin efecto? Otros regidores de otros partidos. Muy bien. Que son regidores que acá los tengo mapeados también, ¿no? Importante lo que usted señala, alcalde. La idea aquí es ser transparentes y que evidentemente uno sepa exactamente a qué nos atenemos en términos de decisiones que toman las autoridades. Muy amable, Mónica, como de costumbre. Y antes de terminar, lo que quiero decirte es que yo garantizo a los ciudadanos que en esta municipalidad hay transparencia. Y que en esta municipalidad, si hubiese alguna situación que por alguna razón genera alguna suspicacia, eso se corrige y se endereza. Porque trabajamos para tener una municipalidad limpia y lejos de corrupción. Dejaremos para la próxima vez, señor alcalde, porque no hay tiempo ahora, el tema que ha sido propuesto por algunos de crear una alcaldía mayor, es decir, cambiar la estructura de la gestión de nuestra ciudad. Pero es un tema complejo. Por favor, regrese usted pronto para hablar sobre ese tema. Muchas gracias. Vamos a pausa, regresamos.